Que Dios nos dé esa visión para ver a una Colombia lavada con la sangre de Cristo. Segunda Timoteo 4, del 1 al 5, Pablo le dice a Timoteo, te encarezco, y hoy se lo digo yo a usted, y me lo digo a mí mismo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o pasiones, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los mitos. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz sobre evangelista, cumple tu ministerio. Vemos que en esta tarea la hacemos, como dice aquí, la palabra de Dios, y si seguimos lo que hemos estado haciendo, el versículo 1 nos habla de algo, un ruego encarecido, casi que un juramento delante de Dios y del Rey Jesús, que ha de juzgar a toda la humanidad cuando aparezca en su epifanía, en su manifestación gloriosa de su reino. Dice que ese solemne juramento que tenemos es de predicar en todo momento, cuando es tiempo oportuno y cuando no es tiempo oportuno. Reprender, desafiar, exhortar con paciencia y enseñanza. Porque viene el tiempo, y ha venido ya, en que las personas no aguantan escuchar el buen mensaje, buenas palabras, ¿cierto? Y se han amontonado maestros que les dicen lo que quieren escuchar, que les hablan de acuerdo a sus propios deseos, de acuerdo a sus propias, de acuerdo a la lujuria que tienen. Y son tiempos peligrosos. En la primera y la segunda carta del apóstol Pablo habla de los tiempos peligrosos y habla de la calidad de predicadores que van a haber. Eso usted lo encuentra en la primera y la segunda de Timoteo, en el capítulo 3, en ambas cartas. Y eso lo estamos viendo, ¿cierto? Pero hoy en día, pues sí, pueden verse también lugares llenos, pero también es una predicación que va más como en onda de complacer al público que de realmente hablar de la sana doctrina. Y ya Pablo hablaba de esa sana doctrina que no la quieren sufrir, ¿sí? Y estas personas alejan. Recordemos que cuando Dios creó al hombre en Génesis 1 y 2, lo creó en su reino, pero era en la verdad. Cuando viene Satanás, Satanás lo lleva a la mentira. Entonces el reino de Dios se establece sobre la verdad y el amor, como dice también el libro de los Salmos. Pero al alejar estos predicadores, al alejar a las personas de la verdad, pues también los alejan del reino de Dios y lo llevan a mitos, ¿cierto? A fábulas, a historias, a cuentos sin sentido. Y por eso también qué importante es que nosotros aprendamos como siervos de Dios a pensar de una manera estructural, porque nuestro Dios es un Dios que todo lo ha hecho con ciencia, con sabiduría, con entendimiento. Y hoy en día vemos a las personas al alejarse, incluso yo escuchaba un comentario que hacía un pedagogo que decía que hoy en día por eso es que las personas creen realmente estupideces, o sea, escuchamos lo que la gente cree y vemos que rasan en la locura. Y es porque la educación ha perdido su fundamento teológico, bíblico, argumentativo, constructivo, estructurado. Entonces, si tuviéramos una estructura mental y si los predicadores del evangelio, como también en la historia que les he contado de cómo los puritanos tenían ese pensamiento tan estructurado, y cómo cuando el predicador
tiene ese mensaje que es coherente, le enseña, porque también es nuestro deber enseñarle a pensar a la gente, porque Jesús le decía y Jesús se enojaba cuando le decía, pero ustedes, ¿cómo es que no pueden juzgar por usted mismo lo que es justo? Entonces nuestro deber es hacer sabia a las personas para la salvación, que las personas tengan esa capacidad de aprender a pensar, y eso pues no nos debemos quejar más, no nos quejemos más que lo que está haciendo el colegio, que lo que hacen los profesores, que lo que hace la izquierda, que lo que no. Nosotros tenemos también un espacio, tenemos los domingos en la mañana, tenemos los estudios bíblicos, los miércoles, los jueves, entre semana, los espacios de capacitación en la iglesia. Tomemos esto como espacios pedagógicos y enseñémosle al pueblo a pensar desde esos espacios, ¿sí? Y enseñémosle a la gente a razonar y a decir, bueno, ¿cómo es posible que si tú tienes un pene te consideres una mujer? ¿Qué pasó en tu cerebro para que llegaras a esto? ¿Cómo es posible que teniendo 60, 70 años te consideres un niño? O sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, no hay un punto de racionalidad. Y esto es porque nos hemos alejado de la verdad, nos hemos alejado de la estructura real de la sabiduría, la ciencia de Dios, los dones espirituales que son sabiduría y ciencia, y estamos en un reino de mentira, estamos en un reino de fábulas, de mitos, ¿sí? Entonces, nosotros como predicadores del Evangelio también tenemos una capacidad docente y lo hacemos, si lo hacemos vamos a levantar, como en el pasado se ha dado el caso de grandes evangelistas como Wesley, que levantó la estructura mental de los ingleses, o sea, les devolvió esa coherencia, esa razonabilidad, porque él exigía a sus predicadores que leyeran buenos libros y de esa manera fue una cadena que fue bajando. De hecho, Wesley podía predicar en 5 idiomas y era un hombre supremamente educado y además apasionado, que trajo este avivamiento a Inglaterra. Y él exigía también que sus predicadores laicos pudieran recomendar otros libros de edificación, además de la Biblia, a sus feligreses. Así es como se crea ese movimiento de los colportores, en donde no solamente ellos distribuían Biblia, sino también distribuían otros libros edificantes, además de la Biblia. Entonces, así tenemos una responsabilidad de educarnos y de educar al pueblo para sacar al pueblo de la ignorancia tan crasa que estamos viendo. Entonces las personas escuchan cualquier cosa. Es aterrador ver cómo políticos, Dios mío, ahí es donde vemos el trabajo que hay que hacer, el trabajo mental que los predicadores del Evangelio, y solamente predicadores y predicadoras como Priscila y Aquila y Apolos podrían hacer eso, porque ¿a quién más le interesa eso? Y entonces escuchamos políticos que sabemos que son sinvergüenzas, que son asesinos, que no tienen moral, que son incoherentes, que son... Y dicen cualquier cosa y la gente les cree, la gente les cree. Entonces esto nos muestra realmente que como predicadores del Evangelio tenemos que enseñar el logos que es la verdad, que es la verdad incontestable, que es el mismo que crea el genoma humano, que es una palabra de 3.200 millones de letras, ¿cierto? Ese es Dios. Cuando dice hagamos al hombre, está diciendo esa palabra. Y puedo confiar en un Dios omnipotente, omnisciente, porque antes de que usted le pidiera algo, antes de que usted deseara algo, Dios pensó en sus dientes, en los huesos de su cabeza, en sus ojos, en sus manos, en todo lo que le ha dado. Entonces, necesitamos confiar en ese ser que traza el rumbo de las galaxias, que traza el rumbo de las constelaciones, de los planetas, para confiar
de que Él tiene un diseño para nuestras vidas. Tiene un diseño para nuestras vidas. Y de que en vez de estarle pidiendo tantas cosas, debemos agradecerle y debemos entender que Dios todo lo ha hecho con una razón, con un propósito. Entonces, si en esos momentos tenemos dificultades, podemos llegar al versículo 5 y soportarlas, ¿cierto? Y no importa las dificultades que estamos atravesando, podemos confiar porque, mira, antes de que tú le hayas pedido algo a Dios, ya Él había diseñado todo tu ser. Entonces, si Él hizo eso antes de que usted le pidiera nada, seguramente que Él tiene el poder para seguir llevando su vida y mi vida en un control. Entonces, soportemos las aflicciones, prediquemos el mensaje, hagamos esa labor de evangelista. Aquí Pablo le dice 2 veces a Timoteo, utiliza la palabra didascalia y didache. Las dos tienen que ver con enseñanza, ¿cierto? Y aquí nos está hablando de la didache en el versículo 2, pero también nos dice que debemos enseñar, ¿cierto? La didascalia. Son lo que los hebreos llaman el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, somos maestros de la palabra y debemos llevar al pueblo a que sea sabio para que alcance la salvación que es en Cristo Jesús.